Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a la entrevista. Le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de derecho corporativo para saber su opinión. Ok. Bueno, la pregunta número 1 es, observando el análisis que le mandamos acerca de las SAS, nosotras en la mayoría encontramos ventajas, pero me gustaría saber cuál es su crítica acerca de esta sociedad. Primero debo aportar en cuanto a las ventajas que socialmente observan la mayoría de las personas. Estas ventajas quizás la mayoría lo determina de esta manera porque hay el 100% del trámite para la constitución de la misma es personal y como que si estuviera elaborado para que cualquier persona, no importa su profesión, pueda constituir ese tipo de empresas, ya que todo es a través de un sistema electrónico y por ende no necesitas más que una computadora y iniciar cualquier trámite hasta concluirlo. Esas son las ventajas muy evidentes que se observan y por ende se hace atractivo para la mayoría de las personas interesadas en la constitución de este tipo de sociedades, las SAC. En mi opinión crítica profesional, para mí no considero ventaja en ninguno de los aspectos, ya que todos estos conllevan una desventaja, es decir, desde lo tecnológico hasta el trámite jurídico. Digo trámite jurídico porque si versa sobre una sociedad, estamos hablando que es la constitución de un ente jurídico que va a tener vida y como tal va a tener una responsabilidad jurídica. Por lo que viéndolo a partir de ese punto de vista, para mí se me hace muy riesgoso el poder constituir una sociedad de ese índole, una decisión tomada muy a la ligera por parte de quien ha legislado y ha contemplado este tipo de sociedades. Sus desventajas también, que es un producto nuevo, no lo conocemos, aunque en la mayor parte de países latinoamericanos ya se aplica este tipo de sociedades, ya se constituyen en nuestro país, es un producto nuevo, por lo cual se desconoce. Quizás estamos en piloto de hipotético, cómo funciona. Al ser un trámite que se realiza electrónico sin ninguna supervisión profesional, quien realiza este trámite puede tener errores al constituirla, por lo que es conveniente pues que sea un especialista en la materia el quien realice estos trámites. Otra desventaja es que se conoce muy poco de este tipo de empresas, por lo que no tenemos una regulación exacta de nuestras normas sufren de lagunas y pues esta sufre de muchas más. También una desventaja es de que en el sistema de constituciones a través de un formato electrónico y este formato ya contempla los estatutos previos para este tipo de sociedades, por lo que cada sociedad, aunque se rigen por determinadas normas, tienen una vida propia, un espíritu propio, que es el objeto social de cada una de las personas que desean asociarse. Al estar ya estos estatutos preestablecidos, los socios o el socio que quiera constituir una empresa de estas corre el riesgo de que el espíritu o el objeto de su empresa no esté enfocado dentro de esos estatutos y pues no lo puede modificar y no lo puede agregar. Y en su experiencia laboral, ¿cuál considera que es el tipo de sociedad mercantil más utilizado en México y por qué cree que suceda esto? En nuestro país la mayor parte de las sociedades que tenemos son la Sociedad Anónima de Capital Variable. Este fenómeno se da en nuestro país
por el desconocimiento realmente, por el desconocimiento de lo que son las sociedades mercantiles, ya que para mí la idónea sería la de responsabilidad limitada, ¿verdad? Ya que dentro de las sociedades mercantiles, las SADCB, se corre el riesgo de que si en los estatutos no preestablecemos las limitaciones de las responsabilidades con nuestros bienes que no constituyen nuestro capital, puede ser alcanzado en el caso de algún problema jurídico, económico, que se vea trastocado nuestros intereses económicos personales. Pero la mayor parte de estas sociedades se han constituido y se han venido constituyendo porque no se va al fondo del análisis de las necesidades que tiene cada una de las personas que desean formar una sociedad. Es por eso que se da este fenómeno, porque es más fácil. Nos gustaría hablar de por qué usted considera que en México se maneja una apertura total a la inversión extranjera y qué beneficios nos trae a nosotros como mexicanos y qué riesgos tenemos también. La sociedad extranjera en nuestra sociedad mexicana mercantil es abierta, se da porque somos un país subdesarrollado. Entonces el fenómeno de las inversiones de los países receptores de capitales extranjeros son benéficas para el país receptor por muchas cuestiones. Una, porque tenemos un tipo de moneda circulante muy bajo, ¿no? Sí. Carente de un valor económico intrínseco. Entonces, al recibir la participación extranjera, nosotros lo hacemos abierto, nuestro país a través de la Secretaría de Economía lo recibe muy bien, porque su moneda, su divisa del país inversor extranjero ya trae una estabilidad propia dentro de su divisa, que te va a generar una estabilidad, una confianza, tanto para el receptor como para quien está alrededor de esa empresa. El país receptor no solamente se ve beneficiado por la inversión, hablando económicamente, sino al ser un país receptor en desarrollo que recibe una inversión extranjera, esta inversión extranjera no solamente la debemos enfocar como el aspecto económico, sino que se invierte conocimiento nuevo, tecnología nueva, que al estar en un proceso de desarrollo va a beneficiar a ese país receptor, porque desconocemos o carecemos de esa nueva tecnología, de ese nuevo conocimiento. Aparte porque la inversión extranjera viene en conjunto y acaparado con profesionalismo, con conocimiento, con educación, con cosas novedosas, que al entrar a nuestro país va a beneficiar a impulsar otro tipo de cosas, como cuáles. Hasta otras industrias, ¿no? Exactamente, cuando nosotros como país receptor aceptamos una inversión extranjera, lo que estamos realmente como crítica jurídica, lo importante que se da, el fenómeno que se da, es de que nuestras autoridades se ven obligadas a adoptar medidas extranjeras, a sufrir reformas en materia de sociedades internamente como país. ¿Por qué? Porque el país inversor no solamente va a decir yo quiero invertir en ese proyecto, en ese país, sino que dice, sí, yo quiero invertir, pero quiero estar seguro, sí. Entonces yo necesito que, por ejemplo, tu ley federal del trabajo se modifique de acuerdo a mi país. A lo que necesita. Exactamente, entonces tenemos un empuje como país, el receptor, de que tenemos que ponernos ad hoc de acuerdo a las políticas y leyes del país que nos va a brindar esa aportación económica. Entonces es algo muy benéfico para el país receptor en todos los aspectos.
¿Usted recomienda a una empresa nacional considerar reinversión extranjera para crecer su negocio? ¿Y cuáles crees que sean los riesgos que enfrenta? Sí considero que es importante que si se tiene la oportunidad de tener una inversión extranjera se acepte por los temas que ya les acabo de mencionar. Sí. La única desventaja que yo veo es que al ser dos países con diferente cultura económica, social, cultural De negocios y también, demás, ¿no? estamos en una desventaja. ¿En qué sentido? Si nos vamos a la historia de las sociedades, no todas las sociedades pueden o tienen la posibilidad, las sociedades mercantiles tienen la posibilidad de recibir una inversión extranjera. Entonces, ¿qué pasa cuando la inversión extranjera pone el ojo en un país en desarrollo? Quizás el que lo recibe quiere crecer, pero mediáticamente. Y quien invierte a través de las multinacionales, pues el que se vengan a sentar tantas multinacionales en un país en vía de desarrollo, como resultado vamos a tener la desaparición de las pequeñas sociedades. Entonces internamente sí beneficia a un gran número por todo lo que conlleva tener una inversión extranjera, pero también afecta a las pequeñas industrias, a las pequeñas empresas que no pueden competir con las multinacionales. La economía nacional se ve como afectada. La economía Local. es la economía local de las pymes, por ejemplo. Sí, estamos hablando de que los que ya son grandes se van a seguir haciendo más grandes, pero los que están chiquitos pues nada más van a salir más perjudicados. Pero al final pues los economistas tienen que hacer un balance y en general sí beneficia porque es una forma de romper con el círculo de la pobreza también. La inversión extranjera viene a cambiar muchas cosas, pero si hablamos en temas particulares de las pymes tienden a desaparecer. Y ahora, cuando asesoras a una empresa, ¿tú le recomiendas, una empresa con inversión extranjera, le sugieres ejercer su derecho de preferencia o renunciar a este? Cuando se constituye una empresa extranjera, ya tienen a través de tratados internacionales sus lineamientos para la constitución de las mismas. A nosotros como país receptor, como mexicanos, nos conviene que ellos se ajusten a las leyes locales. ¿Por qué? Porque tienes una garantía de que los involucrados dentro de esa constitución van a estar reguladas por nuestro sistema nacional. Entonces, más que recomendar o no, es tener la determinación que cuando asesoras y acompañas a la constitución de una empresa con inversión extranjera, debes de concientizar a ese inversionista a que se debe adoptar a las normas mexicanas del país, como lo mismo si nosotros fuéramos a otro país y queremos sentar y ponernos un negocio, pues aquí el por qué se deben de adoptar las medidas locales es porque nos vamos a ir a ajustar a las normas del lugar, no vamos a ir a poner nosotros. Exactamente. Y por ejemplo, si quisiera constituir una empresa de exportación de alimentos con otras 3 personas, pero considerando que las aportaciones de cada una no serán del mismo valor, ¿podríamos darle diferente valor a las acciones para que de igual manera se diferencie el valor de los votos? ¿Y cuál sería el proceso que tendría